gusto saludar esta mañana a Sergio Luna, director de estudios económicos de Citibanamex. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Rodrigo, muy buenos días. Al contrario, un gusto estar contigo. Oye, pues viendo cómo se van actualizando y actualizando las proyecciones del desempeño económico de México, en la última proyección que hicieron ustedes en Citibanamex, en la parte de estudios económicos obviamente, proyectan una caída de 11.2% del PIB este año y una recuperación más débil el próximo 4.1%. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué posibilidades ves de que se siga deteriorando la proyección de crecimiento de la economía y más que la proyección, pues la economía misma? Sí, yo creo que es muy buena pregunta, Rodrigo, y yo creo que tiene que ver con la gran incertidumbre que tenemos en este momento sobre las circunstancias que imperan. Esta revisión a menos 11.2 del menos 9% que teníamos antes tiene que ver con dos factores. Uno, que no estamos suponiendo que vaya a haber un estímulo fiscal, que era un supuesto que teníamos en el escenario anterior, y el otro que tiene que ver directamente con tu pregunta, con el hecho de que anteriormente suponíamos choques sobre actividad económica asociados a la pandemia de hasta un máximo de 90 días. Es decir, que el impacto que tendrían los cierres sobre actividad duraría lo máximo 3 meses. Pues hoy estamos prácticamente en el día 120 de la pandemia, no hay claridad de cuándo podemos ver una apertura más franca en términos de actividad económica, y eso lo que implica pues es obviamente un efecto más negativo sobre actividad económica. Entonces, sí, lamentablemente me gustaría decirte que ya veríamos riesgos más acotados de previsiones a la baja, ojalá y así sea, pero todavía lo que impera es una gran incertidumbre sobre cómo vamos a ir estableciendo actividad hacia adelante. Y veía en el análisis que ustedes decían, bueno, el motor de actividad económica tiene que ver con el sector externo, evidentemente las exportaciones. Una nota positiva es que entra el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, pero en caso de, digamos, de que empiece arrancando con temas legales complejos, veía que, pues, por ejemplo, ya tenemos el primer reto porque Estados Unidos está considerando la sección 232 que implica criterios de seguridad nacional para impedir la importación de elementos, en este caso de transformadores eléctricos, de los cuales México importa 1.300 millones de dólares. Y si se complica el asunto, pues entonces lo obvio sería que se alentan las exportaciones, ¿no? Por lo menos algunas partes de ellas. Sí, bueno, al final de cuentas lo que es cierto es que este TEMEC, que sustituye al Telecán, tiene como contexto una circunstancia mundial, y en el caso de Estados Unidos en particular, de mayor proteccionismo, ¿no? Al final de cuentas, parte de la negociación tiene que ver con un cambio de actitud por parte de los Estados Unidos, y en ese sentido, sí creo que ese tema de conflictividad comercial, lamentablemente llegó para quedarse. Sí te diría, Rodrigo, que sin embargo el hecho de que tengamos el acuerdo marco, por llamarlo de alguna manera, ayuda a reducir esa incertidumbre, porque esa incertidumbre va a aplicar tanto en tratados en política comercial con México como con otros países. Y ahí obviamente el principal conflicto que mantiene lo que nos ha Estados Unidos es con China. No es algo que nos guste, pero es algo que también puede en un momento dado llevar a cierto impacto en términos de desviación de comercio e inversiones de China hacia México, si lo sabemos aprovechar. Yo diría que como todo, y eso aplica prácticamente desde el TECLAN, desde el Telecán, los acuerdos comerciales no son panaceas, son indudablemente positivos, pero tienen que tener acompañamiento de muchas otras políticas para aprovechar al máximo su potencial. Sin duda, y se tienen que mandar buenas señales. Ahora, Correcto. por lo que veo en los números, 2022 proyectan 2%, 23 1.9% de crecimiento económico, 2024 2.2. O sea, para estar en niveles de 2019 nos vemos en 2025, ¿no? Es correcto, digo, lamentablemente en este escenario, digo, el gran damnificado en términos de estos sectores, como decía, el sector externo, consumo, es la inversión, ¿no? Donde vemos una caída muy fuerte, que es algo que continuaría en una trayectoria que ya vemos de varios años, y eso te limita el PIB potencial. Es por lo que, digamos, de 2022 a 2024 estamos suponiendo una tasa promedio de 2%, que es un poco más baja
de la que habíamos visto desde el comienzo de la década, alrededor del 2.4, 2.5, y cuando tomas esos 3 años de la segunda parte de este sexenio con 2% en promedio y tomas la primera parte pues con estas caídas tan fuertes, lo que te da es una tasa media de crecimiento del PIB negativa para todo el sexenio de menos 0.2. Es por lo que al final de la administración tendríamos un nivel, un tamaño de economía ligeramente menor al que teníamos en 2018. Ahora, a la alza podría ser una recuperación muy robusta de Estados Unidos. Hay dudas con respecto a ello, lo que estamos viendo en Texas, Florida, etcétera. Pues evidentemente plantea nubarrones fuertes sobre la economía de Estados Unidos, que vinculado a lo que ya mencionábamos del TEMEC, que pues no es la tabla de salvación, pero sí ayuda, se podría volver todavía más complicado el panorama, ¿no? Sí, digo, a final de cuentas, en ese aspecto, Rodrigo, yo diría que todavía estamos en la etapa en donde cómo se resuelva esto depende de intervenciones no farmacéuticas, es decir, cierres, políticas de sana distancia, cubrebocas, todo este tipo de cosas. Habrá que ver cómo vienen las intervenciones farmacéuticas, es decir, en algún momento dado vacunas, medicinas, que no es un tema del 2021, del 2020, perdón, que esperemos que sea un tema en 2021. Si fuera así, podríamos ver una recuperación más franca. Lo importante de eso, que obviamente no depende de la economía, sino pues de la ciencia, es qué tanto hacemos en el Inter para garantizar que si así ocurre, y así esperamos todos que sea el caso, pues las condiciones estén dadas para que efectivamente cuando ello ocurra, y de nuevo cruzamos los dedos, pues puedan despegar de una manera mucho más franca en términos de recuperar niveles de actividad. Eso creo que es algo en lo que pues tenemos esperanza en los Estados Unidos, de que dado todo lo que se ha hecho, en el momento en el que veamos una solución más clara del problema sanitario, pues podamos ver un regreso más rápido de la actividad económica ya, lo cual obviamente nos beneficiaría desde este lado de la frontera. Sin duda, y de ahí la importancia que había de que México tuviera medidas contracíclicas, utilizando los recursos fiscales, que es parte de lo que señalan, y que me sorprende, pero a veces no es tan claro para muchas personas, ¿no? La importancia, o sea, la diferencia de tener esta respuesta, no porque la caída, digamos, disminuya, sino porque la recuperación puede ser mucho más robusta. Ahora, ¿qué observan con respecto, Sergio, a la inflación? Con respecto a inflación, Rodrigo, yo creo que estamos, no vemos una preocupación mayor, déjame ponerlo así. Estamos viendo un cierre de inflación de 3.1% este año, niveles semejantes a los que han sido la media histórica en México, alrededor de 3.4 para los siguientes años. Creo que en el muy corto plazo lo que sí estamos viendo son señales encontradas, porque aquí es donde se refleja más este tema de que se combinan choques de oferta y demanda, ¿no? De repente, pues lo que vemos es que a lo mejor las restricciones en algunos productos, ¿no? Me acuerdo que en mayo tuvimos el impacto de aumento de precios de cerveza, porque obviamente la producción estaba restringida, y eso puede tener presiones al alza sobre la inflación. Pero son cambios en precios relativos más que presiones generalizadas de inflación. Sí pensamos, y esa es la premisa que está detrás de nuestro pronóstico, que lo que va a predominar es debilidad de la demanda. Todo esto que estamos hablando de un consumo privado débil, de pérdidas de empleo, y en ese sentido que eso va a limitar las presiones que podríamos ver en el inflacionario. Por eso vemos un escenario en donde estaríamos con niveles de inflación cercanos a la meta del Banco de México. Sé que su previsión es justamente una tasa de referencia de 4%. Me queda un minuto, pero preguntarte, ¿crees que el Banco de México debería bajar aún más la tasa de referencia? Es decir, ¿tendría que estar debajo del 4% que ven ustedes a finales de este año? Políticas monetarias más agresivas, todo lo demás constante, podrían ayudar, digamos, dado que estamos viendo una desaceleración muy importante, pero está también el riesgo macro, lo que tiene que ver con la sustentabilidad de las finanzas públicas de mediano plazo, y en ese sentido sí también lo que estamos viendo es que los inversionistas podrían demandar un mayor premio por riesgo. Es por lo que Banco de México pues debe ser cauteloso en términos de esa trayectoria política, como creo que lo han dicho y lo entienden muy bien. Sobre todo con el tema, los riesgos que puede haber del grado de inversión, ¿no? De estos deterioros que estamos viendo en Pemex y tanto en el soberano, ¿no? En el país. Exactamente, Eh, exactamente eso.
Sergio, muchísimas gracias como siempre. Realmente buenos análisis los que hacen ustedes. Te mando un abrazo y gracias por tomar la llamada. Al contrario, Rodrigo, un abrazo también y muchas gracias por la oportunidad de platicar. A tus órdenes. Ahí escuchamos a Sergio Luna, director de estudios económicos de Citi.